Aquí vienen las tres cosas que quería comentar, los tres aspectos que quería comentar relativos a este acontecimiento. No os olvidéis que estos fondos tienen un soporte físico, un respaldo físico de Bitcoin y Ethereum. Y cito Ethereum porque ahora por último la SEC ha aprobado, y aquí ya os hago spoiler de un próximo vídeo que se viene, la SEC, el regulador estadounidense, ya ha aprobado un fondo de inversión, es decir, un ETF de Ethereum, no de Bitcoin sino de Ethereum. El movimiento que ya había hecho el regulador de Hong Kong, la SFC, y que ahora está haciendo la SEC. La segunda cosa que quería comentar ya no es tanto el hecho de que estos ETFs tengan respaldo físico, que no tienen un respaldo, para entendernos, no tienen un respaldo de un contrato de futuros que luego ya vence dentro de ni sé cuánto, y al final la otra parte no cumple porque no compra o no tiene la capacidad de adquirir ese producto que nos está vendiendo a nosotros en una fecha determinada, con una estandarización, que es lo que tienen los contratos de futuros y es lo que lo diferencia de los forwards. En un contrato de futuros está estandarizado, cantidad, precio, fecha. En un contrato forward esas condiciones no están estandarizadas, las negocian entre las partes. Esa es la diferencia entre un futuro y un forward, ¿vale? En un futuro todas las condiciones del contrato estandarizadas, siempre el mismo número de unidades, la misma fecha, negociamos a un precio, esa fecha es determinada, vence trimestralmente. Cuando es entrega física de un producto tiene que presentar una cierta calidad, por ejemplo, trigo, arroz, petróleo. No me puedes presentar un trigo que esté malo, que se te haya puesto malo, eso no puede ser. Eso no aplica para este tipo de casos que no hay una entrega física porque es un activo digital. En los forward no, esas condiciones las establecemos, son condiciones específicas, particulares, negociadas entre las partes. El segundo aspecto que quería comentar es el problemón que tiene la mentira, y esto os va a impactar a muchos de vosotros, la mentira que es en el fondo el precio de Bitcoin, Ethereum, pero sobre todo el precio de Bitcoin en sí, porque Bitcoin no tiene el riesgo corporativo que presenta Ethereum, porque Ethereum sí tiene un emisor conocido, Vitalik Buterin, con su empresa. Antiguamente a esta empresa pertenecía el matemático especializado en criptografía Charles Hoskinson, que como ya sabréis muchos también es el fundador de Cardano. Al sí tener un emisor conocido, una empresa tal cual, que es una SL o una SA, como sí tiene un emisor conocido, tiene riesgo corporativo. Bitcoin no. Otra de las ventajas que tiene Bitcoin. Para que os hagáis una mínima idea de la mentira que es el precio de Bitcoin, que sepáis y que lo tengáis presente siempre, porque es una mentira bastante creída por la gente de normal, que el precio de Bitcoin se establece a la cantidad de unidades que existen de circulación en Bitcoin, o simplemente que existen, ya no que estén para negociarse, sino que existan. Vale, esto ya de entrada es mentira. El precio de Bitcoin no se establece, que es como lo tiene la gente de, bueno, si hay más, menos unidades de Bitcoin, el precio será menor, mayor respectivamente, depende de las unidades en total que existan. No, esto es falso. ¿Sabéis cómo se pone el precio de Bitcoin? El precio de Bitcoin se pone, y atención abriendo los oídos, el precio de Bitcoin se pone a razón de la liquidez que haya en los order books, es decir, en los libros de órdenes, o dicho con palabras más simples, de la liquidez de Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que exista, que haya disponibles, de los que disponga los exchange en el mundo. Si los exchange disponen actualmente de unas reservas de Bitcoin muy grandes, las tienen disponibles, y hay mucha cantidad de la que disponga, el precio de Bitcoin va a ser menor. Pero si tengo mucho menos Bitcoin que transaccionar, para darle dificultad y que no haya tantas transacciones como para dejarme a mí sin Bitcoin, el precio sube mucho porque los exchange tienen poca disponibilidad de Bitcoin, es decir, tienen pocas unidades de Bitcoin. Daros cuenta en el fondo la mentira que es el precio de Bitcoin. Tú ves en Bitcoin que vale $70.000 y dices, vale, la tecnología que hay detrás de Bitcoin valdrá $70.000 por unidad. Mentira. Eso es un razonamiento totalmente erróneo. Fijaros hasta qué punto es una mentira el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin se pone a razón de la liquidez de los exchange. Entonces, claro, cabría preguntarnos a los que somos inversores en Bitcoin, no es recomendación de inversión que yo lo tenga, cabría preguntarnos, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa la liquidez que haya en los exchange? Para que os deis cuenta el criterio de tontería que se pone en el fondo al precio de Bitcoin. Es un absurdo total. La liquidez que haya en los exchange, ¿a nosotros qué nos importará eso? Eso no tiene nada que ver con el valor que tenga la tecnología en sí y la propia idea de haber logrado que la humanidad haya logrado separar el dinero del Estado. Evidentemente que eso por unidad vale muchísimo más que $70.000. Y luego una tercera cosa, y ya con esto terminamos el vídeo. Hay un gran error de base aquí que no lo he comentado. Desde que empecé a comentar estas tres cosas me lo quería dejar para el final, pero es simplemente el error de base de naturaleza, y esto puede que también os impacte a muchos, que es medir el precio de Bitcoin en dólares o euros. Vale, ¿por qué esto es un error de entrada? Yo no entiendo por qué, y esto que me lo explique alguien por favor, ¿por qué Bitcoin se mide, el precio de Bitcoin se mide, lo primero de todo, el precio de... No, Bitcoin es un activo en sí mismo. ¿Cómo que precio? Es decir, si tú comprases escritorios, micrófonos, ¿te pondrías contento porque un día ese micrófono valía 123 y tú lo compraste a 120, el siguiente vale 118, el siguiente vale 131 y el siguiente 119 o 122?
2, ¿te pondrías contento por eso? Es un absurdo, o sea, tú tienes un micrófono y quieres el micrófono. Tú tienes un escritorio y te quedas con el escritorio, punto y final. Es decir, ¿os fijáis en la transacción? Esto es un viaje solo ida. Entonces, a raíz de esto, una pregunta para toda la comunidad cripto y para la gente de fuera también. ¿Por qué estamos midiendo el precio de Bitcoin precisamente en las unidades de aquello que Bitcoin ha venido a cambiar? Medimos el precio de Bitcoin en las unidades de aquello que Bitcoin ha venido a corregir. O sea, ¿qué sentido tiene? Para que me entendáis, es algo así como cuando se cambió el aceite de ballena en los combustibles para los carros, para los vehículos de esa época, por el petróleo y se empezó a usar el petróleo. Para que me entendáis, es como si midiésemos el precio del barril de petróleo a raíz del barril de aceite de ballena. No, muchacho, vamos a ver, es que el barril de aceite de ballena lo dejamos de usar. O sea, no sé si se entiende. Todo lo cripto, ¿para qué nace? Para separar el dinero del Estado. Vale, ¿por qué sigues midiendo entonces el precio de Bitcoin en base a las unidades del dinero emitido por el Estado? No, es que precisamente la idea de Bitcoin es abandonar esas unidades de dinero emitidas por el Estado, que me refiero a los euros, dólares, todos estos. Bitcoin es un activo tan perfecto que incluso ha logrado el absurdo total si la gente se para a pensarlo, cosa que deberíamos dejar de hacer porque es un absurdo. Yo personalmente no lo hago. Si yo, por ejemplo, tuviese una cuarta parte de un Bitcoin, yo tengo una cuarta parte de un Bitcoin siempre. ¿Cómo que eso a razón de lo que pongan los dólares o los euros en un día u otro? ¿No os fijáis que solo el planteamiento de esa frase es un absurdo? Si yo tengo 25 millones de sats, 25 millones de satoshis, yo tengo 25 millones de satoshis. A mí no me líe. O sea, ¿cómo que a razón de lo que ponga un día los euros y los dólares? No, pero si es que Bitcoin es precisamente lo que ha venido a corregir, el dinero emitido por los estados. Entonces, ¿por qué tendría que creerte yo ahora estar midiendo el precio de lo que yo tengo en las unidades de un dinero emitido por el Estado? Es un absurdo. ¿Por qué para todo el mundo que entiende Bitcoin una pregunta? ¿Por qué estáis midiendo el precio de Bitcoin en unidades de aquello que Bitcoin ha venido a corregir? O sea, es que es un absurdo. Entonces, bueno, indudablemente muy interesante la actualidad cripto. Ahora con esta entrada de 200 millones, que vuelvo y repito, por cifra en sí no es que sea cifra conocida, porque esta es la operación conocida. A saber lo que habrá en órdenes en oculto, en order books, en libros de órdenes, con la totalidad del mercado de compradores y vendedores, a saber lo que se habrá hecho también en dark pools, con transacciones por parte de Morgan Stanley. Orden conocida, 200 millones. En sí la cantidad no es tan grande, lo que importa aquí es la declaración de intenciones. Morgan Stanley se está metiendo en Bitcoin. Si la operación que conocemos es de 200 millones, imaginemos lo que está detrás. Interesantísima indudablemente toda esta actualidad del mercado cripto. Mi nombre es Mr. Brent, espero que el vídeo les haya gustado mucho. Ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.